La evaluación neurológica clásica, si bien es fundamental, puede ser insuficiente para obtener una comprensión completa de la naturaleza del dolor y otros síntomas neurológicos experimentados por los pacientes. Es aquí donde la fenotipificación, a través de herramientas como la evaluación sensorial cuantitativa, QST, de Quantitative Sensory Testing, juega un papel crucial. El término fenotipificación en el contexto de la consulta de dolor se refiere a la clasificación y caracterización de los pacientes según sus manifestaciones específicas de dolor, especialmente en el caso de dolor neuropático. Este proceso implica agrupar a los pacientes en diferentes fenotipos o perfiles basados en sus síntomas, respuestas al tratamiento y los mecanismos fisiopatológicos subyacentes que contribuyen a su dolor. Al clasificar a los pacientes según sus fenotipos, los médicos pueden adaptar las intervenciones terapéuticas para mejorar la eficacia del tratamiento individual. El QST es una prueba psicofísica no invasiva que evalúa la función del sistema somatosensorial al medir la respuesta del paciente a estímulos sensoriales estandarizados. Esta técnica permite detectar alteraciones en las fibras nerviosas que pueden no ser evidentes en exámenes convencionales, como radiografías o resonancias magnéticas. La fenotipificación permite una evaluación más detallada y objetiva de la sensibilidad al dolor, ayudando a determinar si el dolor es de origen periférico o central, espinal o supraespinal y si tiene un componente descendente. Este enfoque busca diagnosticar trastornos sensoriales y procurar la ubicación de las zonas afectadas, al tiempo que determina la sensibilidad al dolor. Los resultados de esta prueba pueden ayudar a estratificar a los pacientes según su fenotipo sensorial, empleando procedimientos de fácil aplicación en la práctica clínica utilizando equipos económicos. QST puede revelar alteraciones en la percepción del dolor que no se detectan con las pruebas neurológicas estándar. Por ejemplo, el QST puede identificar cambios en la sensibilidad térmica, dolorosa o vibracional que no se reflejan en la evaluación neurológica convencional. La técnica QST facilita una evaluación en tres niveles distintos. En primer lugar, el umbral de sensación de los estímulos. En segundo lugar, el umbral de dolor que estos estímulos pueden provocar. Y, finalmente, la tolerancia al dolor. A continuación, se presentará una demostración del funcionamiento de la batería de pruebas. El contenido que será presentado puede ser utilizado para familiarizarse con cada uno de los materiales y procedimientos involucrados durante la aplicación. A lo largo de las pruebas, el médico estimulará dos áreas distintas. Un área control, donde el paciente no experimenta molestias, y un área afectada con presencia de dolor. Igualmente, es importante delimitar la zona afectada para así escoger una zona control de tamaño equivalente. Para esto, utilizaremos un marcador deleble para delimitar las zonas, un teléfono para tomarle foto y posteriormente emplearemos el programa Fiji Image J, el cual calculará el área en centímetros cuadrados de las zonas bajo estudio. Percepción térmica no dolorosa y dolorosa. Objetivo: determinar la sensibilidad del individuo a estímulos térmicos y diferenciar entre la percepción normal de temperatura y aquella que pueda causar dolor. Las fibras que se prueban son las A delta y C, las cuales se pueden ver afectadas en condiciones de dolor neuropático o hiperalgesia, donde hay una alteración en la transmisión y procesamiento de los impulsos dolorosos tanto a nivel periférico como a nivel central. Los materiales a utilizar en esta prueba son calentador de teteros graduable a temperaturas específicas, baño de recirculación, aunque para efectos prácticos se puede hacer uso del congelador de una nevera o un balde con agua y hielo, termómetro láser, dos rodillos de aluminio, toallas de papel para secar los instrumentos. La prueba consiste en estimular al paciente mediante la aplicación de un rodillo metálico a diferentes temperaturas en ambas áreas de evaluación durante un lapso de 3 segundos. Particularmente recomendamos el uso de dos rodillos, uno para calor y otro para frío. El protocolo QST permite evaluar umbrales de sensación incluso ante estímulos que pueden llegar a ser dolorosos. Para evaluar la calidad del estímulo no doloroso se utilizará una escala del 0 al 10, donde 0 representa la ausencia de percepción y 10 la máxima percepción posible. Para evaluar la intensidad de los estímulos dolorosos, también se utilizará una escala del 0 al 10, conocida como escala verbal numérica, donde 0 representa la ausencia de dolor y 10 el máximo dolor imaginable. Una vez completado este proceso, se procederá a aplicar los mismos estímulos con variaciones de temperatura. Las temperaturas a usar son 8, 24, 37 y 45 grados centígrados. Se debe medir la temperatura inicial de la piel antes de la aplicación de cada estímulo.
El evaluador debe asegurarse de que la piel haya regresado a su temperatura inicial antes de aplicar la siguiente ronda de estímulos a diferentes temperaturas. Esto asegura que todas las pruebas se realicen en igualdad de condiciones, además de proteger al paciente al evitar cambios bruscos de temperatura. Muy bien, ahora pasaremos a hacerte una serie de pequeñas pruebas. Pasaré por la superficie de tu piel un rollo de aluminio, tanto en el área de dolor como en el área de control. Para cada una de ellas, tú me dirás qué tan fría se siente del 0 al 10, donde el 0 significa que no sientes frío y el 10 la sensación máxima de frío imaginable. Para el dolor vas a hacer exactamente lo mismo, donde el 0 significa que no sientes dolor y el 10 es la sensación máxima del dolor que puedes sentir. Ok. Siento una sensación leve de frescura, pero no de frío intenso. Creo que un 3 en la escala. Ok, y en cuanto al dolor, ¿cómo lo sientes? No me duele nada, le pondría un 0. Ok, ahora en el otra área. ¡Ay! Ahí lo siento más que en el anterior, como un 4. Y en cuanto al dolor, me duele, pero leve. Yo diría que un 3. Ok. Bueno, ahora pasaremos con distintas temperaturas, esta vez aplicando calor. Entonces vamos a continuar con el mismo procedimiento. Del 0 al 10 me vas a indicar la sensación de calor que sientes. Del 0 significa que no sientes calor y el 10 significa que es la sensación de calor más alta imaginable. En cuanto al dolor vas a hacer exactamente lo mismo. El 0 significa que no sientes dolor y el 10 es la sensación máxima de dolor que puedes sentir. Ok. Uy, está caliente. Diría que un 5. No me duele tanto, pero creo que si la dejaras más tiempo, sentiría como que me quemas. Diría que un 5 en dolor. Ok. Uy, ahí se siente muchísimo. Me duele mucho. Apenas me tocas directamente, siento demasiado calor y dolor. Creo que un 10. Ok, ahora pasaremos con otra temperatura. Puedo sentir como una sensación tibia pero leve. Diría que un 3. Y no es un calor intenso, pero definitivamente puedo notar que la pieza está caliente. Ok, y en cuanto al dolor, No siento ningún dolor, es una sensación más cálida. Diría que un 0 en la escala. ok, ahora en esta zona. Ahí sí noto más calor que en la anterior. Diría que un 5, pero aquí sí me duele. No es insoportable, pero me causa molestia. Diría que un 3. Repetiremos el proceso con la última pieza. Ay, ese sí está frío. Diría que un 3. Ok, ¿y siente dolor? No, no me genera casi dolor. El dolor es como un 2. Ok, ahora voy a ponerla en el área afectada. Está helada, no la aguanto. Le pondría un 10 de frío y un 10 de dolor. Sensación de tacto objetivo. Esta prueba permite determinar la capacidad del individuo para percibir y distinguir sensaciones táctiles en diferentes partes del cuerpo. Las fibras nerviosas involucradas en la prueba de sensación de tacto son las grandes fibras mielinizadas A-alfa y A-beta, responsables de transmitir la información relacionada con el tacto y la vibración al sistema nervioso central. Los materiales a utilizar en esta prueba son hisopo de algodón de 5 centímetros de longitud, filamento de nylon del Neuropen de 10 gramos o 98 mililitros, filamentos de Onfray de 2, 4 y 300 gramos. La sensación al tacto será determinada a partir de dos subpruebas. La primera capaz de medir la sensibilidad de detección mecánica dinámica y la segunda encargada de medir la sensibilidad de detección mecánica estática. La primera subprueba consiste en aplicar presión con el hisopo en el área sin dolor. A esta sensación se le asignará un valor medio de 10. Inmediatamente aplicada la presión en el área de control, se procederá a aplicar el mismo estímulo en el área de dolor. El paciente debe calificar esta sensación en una escala del 0 al 20, siendo 10 la sensación percibida anteriormente en el área sin dolor. Esto permite detectar si hay una menor sensación de tacto, puntuaciones del 0 al 9, una sensación similar, 10, o mayor sensación al tacto, puntuaciones del 11 al 20. En la segunda subprueba se utilizará el filamento del Neuropen, con el cual se aplicará 3 estímulos de forma continua, tanto en el área de control como en el área de dolor. Si el paciente es capaz de reconocer 2 o más estímulos en cada zona,
Este procederá a definir si en el área de dolor percibe los estímulos con menor intensidad, igual intensidad o mayor intensidad. Finalmente, como prueba adicional, para evaluar el umbral de intensidad en el área de dolor con el que el paciente percibe los filamentos, se procederá a repetir el procedimiento de la segunda subprueba con diferentes gramajes. En nuestro caso, específicamente utilizamos filamentos de 2, 4, 10 y 300 gramos, los cuales serán aplicados en series de 3 estímulos por cada filamento. Este umbral debe ser aplicado en orden ascendente, descendente y aleatorio. Después de cada orden, el paciente deberá identificar con cuál siente mayor dolor. Ahora pasaremos a la siguiente prueba. Aplicaré un poco de presión en el área no afectada y quiero que recuerdes esa sensación. A esa sensación le asignaremos un valor de 10. Ahora voy a aplicar el mismo estímulo en el área afectada y quiero que me digas en una escala del 0 al 20 cómo percibiste la intensidad del estímulo. Si es del 0 al 9 significa que es menor el primer estímulo. Si es 10 significa que es igual y si es del 11 al 20 significa que es superior al primer estímulo o con mayor intensidad. Ok. Como un 11, se siente solo un poco más de presión. Ahora pasaremos con el siguiente instrumento. Esta vez indicará cuántas veces siente el estímulo en el área de control. Ok. 3 veces. Igualmente 3 veces. Ok. ¿Y cómo lo sintió de intensidad? O sea, ¿más intenso, igual intenso o menos intenso? ¿En qué área? Bueno, los percibo un poco más intenso en el área de dolor. Ok. Ahora continuaremos con la prueba en la que te voy a aplicar distintos filamentos de gramajes únicamente en el área de dolor y me tienes que indicar si los percibes y cuál percibes con mayor intensidad. Ok. Ok. ¿Cuál percibiste con mayor intensidad? Bueno, los sentí todos, pero el último se sintió bastante fuerte. Ok, ¿y ahora? Los sentí todos también, pero el primero es el que sentí más fuerte. Ok. Ok, ¿y ahora? Los sentí todos también, pero el segundo es el que se sintió más. Sensación de dolor mecánico. Objetivo. Esta prueba permite determinar la respuesta del individuo a estímulos mecánicos específicos,
como la presión o el contacto físico. Las fibras nerviosas involucradas en la prueba son las fibras A delta y las fibras C. Estas fibras son responsables de transmitir la sensación de dolor mecánico, que puede ser agudo y localizado en el caso de las fibras A delta y dolor difuso y crónico en el caso de las fibras C. Los materiales a utilizar en esta prueba son Neurotip del NeuroPen, que consiste en una aguja de un solo uso con una capacidad de presión de 40 gramos o 392,26 milinewtons. El evaluador deberá aplicar un pinchazo a un ángulo de 90 grados con el alfiler desechable del NeuroPen en ambas áreas. El paciente deberá evaluar si los estímulos fueron romos o pinchazos. Si los estímulos fueron percibidos como pinchazos, el paciente deberá definir la intensidad del dolor en la escala verbal numérica explicada anteriormente. Ahora pasaremos con la siguiente prueba. Aquí tendrás que indicarme si el estímulo aplicado lo sientes como un pinchazo o como un estímulo romo. Y en caso de sentirlo como un pinchazo o sentir dolor, indícame del 0 al 10, donde 0 es que no sientes dolor y el 10 es el máximo dolor posible. ¿Ok? Sí. Se siente como un pinchazo, diría que un 1. Ok, ahora de este lado. Se siente bastante igual, diría que un 2. Wind up. Objetivo. Esta prueba permite estudiar cómo el sistema nervioso responde al aumento de la intensidad de los estímulos, lo que es fundamental para comprender la sensibilización central y los mecanismos de amplificación del dolor. Respuestas. Sensación de aumento del dolor. El paciente puede experimentar un aumento progresivo del dolor con la repetición de estímulos dolorosos. Mayor percepción de la intensidad del dolor, lo que refleja la capacidad de las vías nerviosas para amplificar la señal dolorosa. Y por último, sensación de dolor persistente, lo que sugiere una respuesta anormal en el procesamiento del dolor en el sistema nervioso central. Las fibras nerviosas que se evalúan con esta prueba son las fibras C. Estas fibras son responsables de transmitir la sensación de dolor difuso, sordo y crónico. Para esta prueba se requiere del filamento de nylon del NeuroPen, de 10 gramos o 98 milinewtons. Se basa en la aplicación de una serie de estímulos secuenciados con el filamento del NeuroPen en ambas áreas de estudio. Se procederá a aplicar el estímulo una única vez. Seguidamente, el paciente evaluará del 0 al 10 la percepción del dolor con la escala anteriormente explicada. Seguidamente, se aplica una serie de 10 estímulos con intervalos de 1 segundo entre cada aplicación. Al finalizar con la serie, se le pedirá al paciente que indique la percepción del dolor del último estímulo en la misma escala. Finalizada la experimentación en ambas áreas, el paciente deberá comentar si no percibió diferencias entre el estímulo único y la serie de estímulos, si percibió mayor dolor en el estímulo único que en la serie de estímulos, o si percibió mayor dolor en la serie de estímulos que en el estímulo único. Ahora con la siguiente prueba, te voy a aplicar una serie de estímulos y vas a tener que indicarme la sensación de dolor, del 0 al 10 como lo has hecho anteriormente, siendo el 0 que no sientes dolor y el 10 el máximo dolor imaginable. Ok. Sí lo sentí, pero en verdad no duele nada, como un 0. Ok, ahora lo haré en serie. Ok. ¿Cómo fue la última sensación? ¿Cómo la puede clasificar? La última sensación se siente más, pero igual no genera dolor, como un 0 nuevamente. Ok. Ahora voy a repetir el procedimiento, pero en el área afectada. Ok. El dolor no es grave, solo es como incómodo. Diría que un 2. Ok. Sí, esa última sí me dolió, fue como un 8. Alodinia mecánica dinámica. Objetivo.
La alodinia mecánica dinámica es un fenómeno en el cual el estímulo mecánico, que normalmente no sería doloroso, se percibe como doloroso, lo que es relevante para comprender la sensibilidad al dolor y las respuestas del sistema nervioso en condiciones clínicas. Para esta prueba se requiere de una torunda de algodón. Esta prueba se evaluará dibujando una cruz 2 veces con un ángulo de aplicación de 90 grados y líneas de 3 a 5 centímetros en la piel. Se procede a preguntar si el estímulo fue doloroso y en caso de ser doloroso, se calificará la intensidad de dolor en la escala verbal numérica. Seguido, se pregunta si sintió ardor, picazón o sensación desagradable durante la aplicación. En caso de que la sensación de dolor se mantenga luego aplicada la estimulación, se le pedirá al paciente calificar la intensidad del dolor en la misma escala del 0 al 10. Por favor, indíqueme si le duele. Ok. No siento dolor. Ok, y ahora en esta área. Ahí me duele un poco. Ok, del 0 al 10, ¿cómo diría que es el dolor? Siendo 0 que no hay dolor y el 10 el máximo dolor imaginable. Creo que un 4. Ok, ¿y podría describir la sensación como ardor, picazón o sensación desagradable o nada de eso? La verdad es que sí se siente como una sensación desagradable. Sensibilidad al dolor por presión. Objetivo: determinar la sensibilidad del individuo a estímulos que generan cierta presión, para luego evaluar la percepción y tolerancia al dolor provocado por esa misma presión. Esta prueba puede ser realizada tanto con un algómetro comercial como con uno casero. Para efectos de la demostración se enseñará el funcionamiento de ambos instrumentos. La opción preferencial es el algómetro comercial, en nuestro caso de la marca Vaseline, con una capacidad máxima de 1000 gramos. También se puede hacer uso de un algómetro casero, el cual consiste en una jeringa de 10 mililitros sellada con un tapón plástico con un área de contacto de 1 centímetro cuadrado. Se requiere aplicar presión con el algómetro directamente sobre el músculo en ambas áreas de evaluación. La subprueba se divide en dos fases. En la primera fase, el médico aplica presión de forma perpendicular al músculo hasta alcanzar los 1000 gramos. El paciente deberá indicar si percibe dolor. En caso de ser afirmativo, debe calificarlo en la escala verbal numérica. En la segunda fase se aplicará presión de forma escalonada de 100 gramos por segundo hasta llegar al máximo. El sujeto deberá indicar en qué punto percibe dolor y lo calificará en la misma escala del 0 al 10. El proceso sigue los mismos pasos, aplicando la presión con el algómetro directamente sobre el músculo. En la primera fase se llena la jeringa de aire hasta los 10 mililitros y se sella con el tapón de plástico. Se aplica presión de forma perpendicular al músculo y se comprime lentamente la jeringa hasta llegar a los 4 mililitros. El sujeto deberá indicar si percibe dolor. En caso afirmativo, debe calificarlo en la escala verbal numérica. Seguidamente, se repite el proceso, pero ahora la jeringa será comprimida a una velocidad de 1 mililitro por segundo hasta llegar a los 4 mililitros. El sujeto deberá indicar en qué punto percibe el dolor y lo calificará con la misma escala del 0 al 10. Ok, ahora vamos con la siguiente prueba. Aquí te voy a aplicar un poco de presión con un algómetro en ambas áreas y me vas a tener que indicar si sientes dolor y cuánto dolor sientes del 0 al 10, ¿ok? Ok. Se siente incómodo, pero no duele tanto. Diría que un 1. Ahora me vas a tener que indicar cuándo lo sientes más intenso. Ok. Ahí se siente bastante incómodo, pero no me duele casi. Diría igual que un 1. Ok, ahora te voy a aplicar el mismo algómetro en el área de dolor. Ok. Ahí me duele un poco más, pero no demasiado. Diría que un 2. Ok. Ahora igualmente me vas a tener que indicar cuándo sientes más intenso. Ya. Igual como un 2. Detección de vibración. Objetivo: permite evaluar la integridad y función de las fibras nerviosas A beta responsables de la percepción de la vibración.
Para esta prueba se utilizará un diapasón estandarizado de 128 Hz. En esta prueba se hace vibrar el diapasón y se coloca sobre una prominencia ósea. El paciente tiene que calificar la percepción de la vibración en una escala del 0 al 8, siendo 0 la ausencia de percepción y 8 la mejor detección posible. En esta prueba detectaremos tu capacidad para poder percibir la vibración. Entonces voy a poner sobre la superficie de tu espalda un diapasón y me vas a indicar del 0 al 8 con qué intensidad sientes el estímulo. Ok. Lo siento perfectamente, diría que un 8. Ok. ¿Y de este lado? Lo siento igual, como un 8. Ok, ahora pasaremos a hacerte otras pruebas. Modulación condicionada del dolor. Objetivo. Esta prueba permite observar la presencia del fenómeno en el que la percepción del dolor se altera por la aplicación de un segundo estímulo. En este caso, el segundo estímulo doloroso puede provocar una disminución de la percepción del dolor de un estímulo inicial, lo que demuestra una vía inhibidora descendente del dolor. La expresión de la modulación condicionada del dolor puede alterarse en condiciones de dolor crónico, donde el equilibrio entre los procesos inhibidores y facilitadores puede verse alterado, lo que conduce a una mayor sensibilidad al dolor y a una alteración del procesamiento del dolor. Los materiales a utilizar en esta prueba son calentador de teteros graduable a temperaturas específicas, baño de recirculación, aunque para efectos prácticos se puede hacer uso de un balde con agua y hielo, termómetro láser, un rodillo de aluminio, toallas de papel para secar los instrumentos. Para la realización de esta prueba, además de las dos áreas previamente definidas, será un uso de un área lejana donde se presenta el dolor. Debido a que se está trabajando con dolor lumbar, se utilizará una de sus manos ya que corresponden a dermatomas distintos. Se procede a estimular al paciente en las áreas de estudio mediante 5 toques consecutivos con un rodillo metálico calentado previamente a una temperatura de 45 grados centígrados. Entre cada toque, se le pedirá al paciente que indique la intensidad del dolor en una escala del 0 al 10. Posteriormente, se procederá a sumergir la mano del paciente en agua a una temperatura de 0 grados centígrados. Pasados unos pocos segundos, se procederá nuevamente a aplicar la serie de estímulos. El paciente deberá indicar la intensidad del dolor de cada estímulo en la misma escala del 0 al 10. Se debe medir la temperatura de la mano antes de sumergirla para definir una línea base. Antes de sumergir por segunda vez la mano, hay que asegurarse de que ésta haya recuperado su temperatura inicial. Esto asegura que la prueba se realice en igualdad de condiciones, además de proteger al paciente al evitar cambios bruscos de temperatura. Ahora procederé a medirte la temperatura en la mano. Ok. Procederé a aplicar calor en tu zona lumbar y me vas a indicar del 0 al 10 qué tanto dolor sientes, siendo el 0 que no sientes dolor y el 10 el máximo dolor posible. Ok. ¿Cuánto dolor sientes? 5, Ok. ¿Y ahora? 6, ¿Y ahora? 5, ¿Y ahora? 6, ¿Y ahora? 6. Ok. Ahora, por favor, mete tu mano derecha en el recipiente que tienes de ese mismo lado hasta que yo te indique. Al paralelo, yo voy a aplicar el mismo estímulo de calor y me vas a indicar, igual que antes, del 0 al 10, cuánto dolor sientes. Ok. Ok. Ahora, 5, ahora, 6, ahora, 6, ahora, 5, ahora. 5. Ok, puedes retirar la mano.
Ahora que tu temperatura volvió a la normalidad, voy a volver a aplicar el mismo procedimiento. Ok, pero en tu zona afectada. ¿Cuánto dolor sientes? 8, ¿Ahora? 9, ¿Ahora? 10, ¿Ahora? 10. Ok. Nuevamente voy a pedirte que metas tu mano derecha en el agua y aplicar el mismo procedimiento. Ok. ¿Ahora? 10, ¿Ahora? 9, ¿Ahora? 10, ¿Ahora? 8, ¿Ahora? 10. Muy bien, la puedes quitar. En una primera fase solamente se aplica el estímulo térmico representado en la gráfica con la línea roja y se registra la intensidad de dolor expresada en porcentaje con los números verdes. Seguidamente, se aplica un segundo estímulo en otro dermatoma, tal como lo muestran los cuadros azules, y luego de un tiempo se reinicia la estimulación térmica, de manera que a partir de ese momento ambos estímulos coinciden. En pacientes sanos se ha observado que, durante la aplicación del segundo estímulo, la intensidad de dolor reportada tiende a disminuir, reflejando la participación del sistema de modulación descendente. Analgesia compensatoria. Objetivo: observar la presencia del mecanismo de reducción desproporcionadamente grande en la percepción del dolor luego de una pequeña disminución en la intensidad del estímulo nocivo. Puede involucrar mecanismos tanto periféricos como centrales, lo que sugiere una interacción compleja entre la información sensorial y el procesamiento del sistema nervioso central. Resultados: las personas con afecciones de dolor crónico presentan respuestas reducidas de analgesia compensatoria, lo que indica una posible alteración en sus sistemas de modulación del dolor, específicamente fallas en la inhibición descendente. Los materiales a utilizar en esta prueba son: calentador de teteros graduable a temperaturas específicas, termómetro láser, 2 rodillos de aluminio, toallas de papel para secar los instrumentos. En esta prueba se utilizan los rodillos a temperaturas de 45 y 50 grados centígrados. Se procede a aplicar un estímulo con el rodillo a 45 grados centígrados durante 5 segundos. Acto seguido se cambia el rodillo a 50 grados centígrados y se aplica durante 2 segundos. De inmediato se reaplica el rodillo a 45 grados centígrados durante otros 5 segundos. Muy bien, ahora te voy a aplicar calor en la misma zona y me vas a indicar del 0 al 10 cuánto dolor sientes, igual que antes. Ok. ¿Cuánto dolor? 4, ¿Y ahora? 7, ¿Y ahora? 5. Ok. Muy bien, ahora procederé con la otra área. ¿Cuánto dolor? 9, ¿Y ahora? 10, ¿Y ahora? 9. Muy bien. En condiciones óptimas, haciendo uso de equipos comerciales, la prueba debería transcurrir así. En la gráfica se aprecian dos ejes Y. El del lado izquierdo indica la intensidad percibida del dolor, mientras que el de la derecha indica la temperatura del estímulo que se aplica. En el eje X se aprecia el tiempo transcurrido. La línea negra continua nos cuenta que el estímulo térmico se aplica describiendo una rampa de calor que aumenta progresivamente hasta llegar a una temperatura nociva de 48 grados centígrados, la cual se sostuvo aproximadamente por 5 segundos para luego elevar la temperatura a 50 grados y sostenerla por otros 5 segundos. Inmediatamente después se retorna bruscamente a 48 grados y se sostiene la estimulación por 20 segundos, hasta concluir el experimento. Como puede apreciarse, en los participantes sanos descritos con el trazo azul se provoca una reducción desproporcionadamente grande en la percepción de dolor luego de la pequeña disminución en la intensidad del estímulo nocivo.
Esto refleja una interacción compleja entre la información sensorial y el procesamiento del sistema nervioso central, dando evidencia de la participación del sistema de modulación descendente a través de estructuras supraespinales, particularmente la sustancia gris periacueductal y la región rostro-ventromedial del bulbo raquídeo. Este efecto lleva a una percepción de mayor alivio que la que podría esperarse de la disminución real de la intensidad del estímulo. En pacientes afectados, descritos con el trazo rojo, no se observa esa disminución brusca de la intensidad de dolor, sino un cambio mucho más gradual en el tiempo. El QST es especialmente útil para identificar neuropatías periféricas y alteraciones en las vías nociceptivas que pueden estar contribuyendo al dolor crónico. En el caso de la paciente, donde los exámenes paraclínicos no han mostrado hallazgos significativos, el QST podría revelar anormalidades sutiles que expliquen su dolor persistente. Esta técnica permite cuantificar aspectos de dolor que muchas veces se evalúan de manera cualitativa. Esto puede proporcionar información valiosa sobre la intensidad y la naturaleza del dolor que experimenta, lo que a su vez podría guiar decisiones terapéuticas más efectivas y personalizadas. Si se determina que hay un componente neuropático significativo, se podrían considerar tratamientos específicos como la terapia farmacológica dirigida o intervenciones más avanzadas. Aunque el QST ofrece numerosas ventajas, es importante tener en cuenta algunos factores. El entrenamiento del personal es esencial para la realización de las pruebas de QST, ya que se requiere un equipo capacitado y familiarizado con los protocolos para asegurar resultados precisos y confiables. Esta propuesta busca estandarizar a nivel local una versión económica del QST inspirada en un protocolo de origen alemán, procurando seleccionar los mejores parámetros que arrojen una correcta fenotipificación del paciente con dolor. A partir de los datos recopilados, es posible generar una gráfica normalizada utilizando puntaje Z, lo que permite visualizar las variaciones que se sitúan a más o menos 2 desviaciones estándar. Dentro del rectángulo sombreado en gris están los puntajes que indican normalidad. En ausencia de datos comparativos, se recomienda utilizar regiones sanas del paciente, tal como se ha expuesto a lo largo del video. Es importante considerar que la variabilidad de los resultados puede verse influenciada por diversos factores como el estado emocional del paciente y su disposición para participar en la evaluación, lo que hace fundamental crear un ambiente cómodo y propicio para la prueba. Además, el QST no debe considerarse un sustituto de otros métodos diagnósticos, sino una herramienta complementaria que enriquece la comprensión del dolor crónico y guía el tratamiento.